comenzar otra vez. 11, versículo 21 y 22, ¿va? Versículo 21 y 22. El 21 nos da el contexto, el 22 es donde vamos a estar estudiando, ¿va? Les voy a leerlo y quiero que me ayuden a razonar qué está sucediendo en este versículo 22, ¿ok? Dice el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Versículo 22, mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. ¿Ok? Tenemos que pensar a través de estas palabras para saber qué está pasando en este versículo. ¿Ok? Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué está pasando? Y les doy unas pistas. El tema principal es la arrogancia. ¿Sí? Y eso ya lo hemos comentado allá arriba, que hay un tema en todo lugar, ¿no? En todo texto que hablamos hay un tema. El tema es algo amplio, algo que se pueden desarrollar muchas ideas a partir de este tema. Aquí el tema es la arrogancia, ¿ok? En el pasaje pasado desarrollamos razones para no ser arrogantes. Ahora, en este pasaje, ¿qué se está desarrollando? ¿Sí? Y ahora, si Diane, tú tenías una respuesta, ¿cuál era? Ajá. Versículo 22, ¿qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? Nos está llamando a ver a Dios como bondadoso, porque Él es el que nos sustenta, según el 18 que leímos. Ajá, Entonces, para no ser arrogantes, necesitamos ver a Dios como el que nos sustenta. exacto. Y necesitamos ver su severidad para poder ser arrogantes, para no querer ser arrogantes. Ajá. Ahí la parte importante es lo que dijiste, ¿no? Para no ser arrogantes, necesito esto. Entonces ahora ya no estoy viendo razones para ser arrogante, ahora estoy viendo la solución a la arrogancia. O sea, si quiero dejar de ser arrogante, en estos versículos, en este versículo 22, está la solución. ¿Sí? Entonces ahora sí podemos poner un título. El título puede ser la solución a la arrogancia. O puede ser cómo evitar la arrogancia. ¿Sí? Ahora, vamos a estar haciendo este ejercicio en cada una de las partes, porque quiero que noten lo bonito que es estar reflexionando a través de la escritura, ¿no? Y cómo se tiene que hacer, ¿no? Ejemplo ahí, ¿cómo supiste tú que este pasaje nos está diciendo la solución? Puede ser que haya sido un poquito, como no tan consciente, puede que haya sido un poquito inconsciente, pero a ver, tú dime si te diste cuenta de dónde sacaste esa idea, de que este versículo nos da la solución. Mm, o sea, la secuencia, ¿no? O sea, en el 19 dice no seas arrogante, Ajá, y ahí como que describe cómo es una arrogante. ajá, Y aquí es como el cómo no ser arrogante, ¿no? sí. Es llamado a mirar. Ok, sí. La forma en la que lo sabemos, te voy a decir cómo es que lo supiste. Fue por la palabra pues. O sea, noten ahí está diciendo, mira pues. Si ya estás en esta condición de arrogancia, ¿qué tienes que hacer? Mira, pues, ¿sí? Nos está diciendo, a partir de esto tenemos que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? La solución que está dando aquí es mira, ¿sí? Entonces quiero que notes esa palabra, la palabra pues, es la palabra que nos lleva a saber cuál es el punto de este versículo. Por eso es que no les leí hace rato todo el versículo, ¿no? Nada más les leí la primera parte, porque todo lo demás es un desarrollo del pues. Ya que vimos esta idea, entonces, que es otra forma de decir pues, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Vas a tener que mirar la bondad y la severidad de Dios, está diciendo Pablo, ¿no? ¿Sí se entendió? ¿Cómo ven? ¿Sí entendieron? Va. Entonces, noten el argumento de Pablo. El argumento de Pablo a través de todos estos versículos ha sido básicamente de esta forma. Versículo 18, chequen. Lo primero que hace Pablo es que a partir de esta idea, nos dice de la arrogancia, de ir en contra de la arrogancia, nos dice en el versículo 18 que hay una raíz que te sustenta a ti. Dice el versículo 18, ¿sí? Dice que ocupamos sustento. Luego en el versículo 20 dice cómo tenemos ese sustento. Chequen. Por la fe te mantienes firme, dice el versículo 20. ¿Sí? Okay, te repito eso. Versículo 18 nos dice, necesitas un sustento. Versículo 20 nos dice, es a través de la fe que permaneces firme en este sustento. ¿Sí? Versículo 20 también nos dice,
que lo contrario a tener fe es ser altanero o ser orgulloso, ¿sí? Porque dice, por la fe te mantienes firme, no seas altanero. Está diciendo, son contrarios, ¿no? Y luego se mueve finalmente a este versículo 21, ¿a cuál es la solución? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Ok? ¿Se notaron los pasos? ¿Y notan qué tan unidos están? Tú tienes un sustento, ese sustento lo tienes por la fe, no puedes ser altanero porque eso es contrario a la fe. Por tanto, si fueras altanero, mira la bondad y la severidad de Dios. ¿Sí? Entonces hay cosas que están uniéndose un buen, ¿sí? Quiero que me ayuden a ver qué cosas se están uniendo ahí, porque son muchas, la verdad. ¿Qué se está uniendo? ¿Qué se está diciendo? Esto es igual que esto. Les doy un ejemplo. Se está diciendo que la fe es contraria a el orgullo. Por tanto, no ser orgulloso es un elemento de la fe. ¿Sí? ¿Qué otra cosa ven ahí similar a esto? Vamos, hay dos más, al menos. ¿Cómo ven? Ya sé que está un poquito más complicado esto, hermanos. Sí, ya sé. Exacto, sí, esa parte no la dije ahorita, pero ¿cuál es la relación entre incredulidad y temor? No sé, la incredulidad es la falta de temor. Exacto, sí, porque dice no seas altanero, sino teme, ¿sí? Y si notas, también entonces está diciendo que lo contrario al orgullo es el temor también, ¿sí? Entonces, no, por eso les digo, son varias. O sea, se está diciendo que la fe solo se da con falta de orgullo. Se está diciendo que la que tú dijiste ahorita, el orgullo es falta de temor, ¿sí? Se está diciendo que se necesita de temor para tener fe. ¿Qué otro está diciendo? ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? Como para quitar el orgullo, Ajá, debes ver la bondad y severidad de Dios. exacto, sí, para quitar el orgullo, sí, debes ver la bondad y severidad de Dios. ¿Qué otro? Ahí no le puse Dios mayúscula, según yo sí me he puesto, pero bueno, ahí póngala. Dios, ahí está. Todo el Nuevo Testamento está en minúsculas, entonces también lo ponían así, así que ellos eran los apóstoles. Entonces, ¿qué otro es? Ahora que me acuerdo, creo que están mayúsculas, no en minúsculas. Sí. Bueno, ¿qué otro ven? ¿Qué otro ven? Porque todavía faltan. Bueno. ¿Tú, Pedro, qué ves? Quizás que necesitas fe para ver la bondad y severidad de Dios. Eh, no, más bien al revés, al revés. O sea, ahorita dijiste, necesitas fe para ver la bondad y la severidad de Dios, ¿sí? Igual y sí, nada más no se ve esto en este pasaje, ¿sí? Ajá. Lo que se ve en este pasaje es de hecho lo contrario. No solamente, noten, por lo que viene aquí, no solamente ver la bondad y la severidad de Dios es una solución al orgullo, también es una solución para tener fe, ¿sí? Véanlo, chéquenlo. Miren, dice, por la fe te mantienes firme, no seas altanero, sino teme. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Son las frases que les leí hace rato, ¿sí? Está diciendo, necesitamos fe para estar firmes, necesitamos no ser orgullosos. Y estas dos están igualadas, ¿sí? Si soy orgulloso, no tengo fe. Si tengo fe, no soy orgulloso, ¿ok? Y la solución para el orgullo es mirar la bondad y la severidad de Dios. Si somos lógicos, esta misma solución también va a ser para la fe. La solución para tener fe es ver la bondad y la severidad de Dios. ¿Notan? ¿Notan esa idea? Entonces aquí podemos decir también esta misma frase final que habías dicho, pero al contrario, para tener fe debes ver la bondad y la severidad de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo notaron? Nada más. Ok.
Y notan qué bonito es eso, donde estás reflexionando, vas sacando muchas conclusiones. ¿Qué más? Ahorita hemos quedado de por qué son tan importantes estas conclusiones. ¿Qué más? ¿Qué? La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Dónde ves la soberanía de Dios? A ver. Sí. Ok, el 18, ¿qué dice? Jactas contra la rama, te jactas sobre todavía que no sustentas toda la raíz en una raíz. La raíz se sustenta a ti. Ok. Explica. El amor. Tengo una función monetaria. Dale, no te Que, preocupes. porque entonces los orgullo al saber que tú no eres el que está hablando de las raíces. Ok, ya te entendí. Sí. Sabiendo que es Dios quien te escogió, así como que la soberanía en la elección de Dios. Ok, sí. Estoy intentando ver cómo podría ser eso. Lo que se ve en el versículo 18 no es tanto la soberanía inmediata, ¿no? Después sí se ve, pero lo que se ve en el versículo 18 es más fácil fraseado como, como tú no tienes autosuficiencia, ¿no? Dependes por completo de Dios, ¿no? Ya después de eso podemos crecer a la soberanía, ¿no? Pero ese no se ve directamente ahí, se ve hasta el versículo 21. Hasta el versículo 21, ¿sí? Por la parte que dice, la bondad de Dios. La bondad de Dios si permaneces en su bondad, ¿sí? Entonces, pero sería hasta ahí. Ahorita quiero más un poquito como las relaciones de cómo se iguala esto a esto o cómo es que se diferencia, cómo se comparan, ¿sí? No sé, ¿cómo ven? ¿Falta alguna otra? ¿No? ¿Nos quedamos ahí? Nos quedamos ahí. Va. Nos quedamos ahí. Va. Noten, entonces ahí sacamos 5 conclusiones. ¿Ok? A partir del versículo. Así se tiene que hacer con toda nuestra lectura, al estar relacionando las cosas. ¿Ok? Y a través de esas conclusiones tenemos buenos frutos, yo creo. Por ejemplo, aquí, la primera conclusión fue, la fe solo se da con falta de orgullo. A partir de eso podemos nosotros pensar acerca de nuestras vidas y pensar acerca de si tenemos un orgullo. Y si tenemos orgullo, ¿eso qué nos dice acerca de nuestra fe? Con base a esta conclusión, nos dice que nuestra fe o está débil o es inexistente, ¿no? Que eso es bastante, sí, bastante pesado, ¿no? Eso nos hace autoexaminarnos. Yo tengo que saber en verdad dónde estoy parado y una de las formas para saberlo es a través del orgullo, de acuerdo a lo que acabamos de reflexionar, ¿sí? Entonces, noten, por eso es tan importante eso, ¿no? Usualmente no te dirían eso, pero viene ahí, nada más que está en un argumento bien complicado, porque a Pablo se le ocurrían argumentos muy complicados. Pero bueno, segunda conclusión, les dije, el orgullo es, no les dije yo, eso lo dijo Josh, creo que sí fue Josh. El orgullo es falta de temor, ¿sí? O sea, cuando uno tiene orgullo, no tiene temor en lo absoluto, ¿sí? Eso es bastante importante. Nos está diciendo, entonces, que si tú y yo tenemos de orgullo en nuestras vidas, significa que no nos estamos dando cuenta de la severidad de Dios, ¿sí? No nos estamos dando cuenta que Él juzga, no nos estamos dando cuenta que Él tiene poder para poder estar realizando juicios, ¿sí? Digo, nada más es porque es un ejemplo que vi hace unas semanas, pero ¿se acuerdan ustedes de Coré? De la forma en la que se acercaron los de Coré. Se acercaron a ellos, que eran levitas, fueron con Moisés, le dijeron, eso es Números 16, ¿no? Lo estamos viendo en el estudio de Samuel, ¿te acuerdas? ¿De cuál? De Samuel. Primera, Números 16 creo que es. Se acerca Coré con Moisés, con Aarón, y básicamente les dice algo así como de, ustedes no son los únicos que hablan de parte de Dios, también nosotros podemos, nosotros todos somos iguales, ¿no? Y nos estaba dando cuenta Coré que al estar hablando así en contra de Moisés, estaba hablando en contra de Dios. Entonces, ¿qué le faltaba a Coré? Temor. Y que sí tenía orgullo. ¿No tanto? Entonces se ve aplicado esta verdad, pero en la historia de Coré, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros, el orgullo es falta de temor. ¿Sí? Números 16. Perfecto. Entonces ahí tenemos una segunda conclusión. Si tú y yo somos orgullosos, ¿eso qué nos dice acerca de nuestro temor
para con Dios. ¿Sí? Una tercera conclusión. Se necesita de temor para tener fe. Si yo temo o no a Dios, me dice algo de mi fe. Me dice que también la tengo o no la tengo. Me dice qué tan fuerte es mi fe. ¿Sí? Yo necesito de temor para tener fe. Entonces, si tú eres un cristiano que está muy trivial, o sea, que no puede ser serio al respecto de la severidad de Dios, sino que está juguetón, está todo solamente, por ejemplo, en amor, en el amor de Dios, que sería una versión distorsionada, ¿no? Pero si está solamente en esta parte, ¿qué dice eso de la fe de esta persona? Nos dice que o es poca o es inexistente, otra vez. ¿Sí? Si tiene la persona del otro lado un temor apropiado de Dios, que nos dice eso de su fe, que está fuerte. ¿Sí? Pero también tiene mucho que ver con esto de la hipergracia, ¿no? Las iglesias que solo predican gracia o que solo predican juicio, ¿no? Exacto. Entonces, severidad y bondad de Dios al mismo tiempo. O sea, no puedes ver una sin dejar de verla. Mira, esa es la otra conclusión que no dijimos ahorita, ¿no? Pero que es otra conclusión. ¿Notaron ustedes ahí? Sí está perfecto, ¿eh? ¿Notaron que se unieron la bondad y la severidad? O sea, no se deja ninguna parte. Cuando está diciendo la solución para tener fe es, no dice solamente, mira la bondad de Dios y quédate ahí, sino es, mira la bondad y la severidad. Y así vas a tener fe, ¿sí? Por eso la forma en la que lo habíamos paseado ahorita con lo de Meni era, para tener fe, debes ver la bondad y la severidad de Dios, ¿sí? Las dos juntas. Entonces ahí se está diciendo, no es que sean iguales, pero están en un mismo nivel, ¿no? La bondad y la severidad, ¿sí? Entonces, para quitar el orgullo, tengo que ver ambas. Para tener fe, tengo que ver ambas, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué sucede si yo nada más estoy viendo la bondad de Dios? ¿Será que ver solamente la bondad de Dios remueve el orgullo? No, sí. Porque también sucede mucho, digo, y nada más es para un pequeño paréntesis, pero es que a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Sucede mucho que luego cuando escuchas una prédica de estas, de hipergracia, la forma en la que empiezan a hablar ellos es que, por ejemplo, luego dicen, yo hablo lo que viene en la palabra y la palabra nos habla acerca del amor de Dios. Y hay muchas personas a las cuales no les va a gustar lo que yo estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me estoy enfocando en esto. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere todo bueno para nosotros y todas esas personas son fariseos, ¿sí? Que nos están juzgando a nosotros. ¿Ok? Y no sé si se notó en esta versión del discurso que di, pero básicamente si notan que ellos están diciendo que ellos son los que juzgan, pero el discurso es de juicio hacia la persona. Entonces es la misma, ¿no? O sea, no te quita el orgullo. Sigues pensándote, en este caso, mejor que estas personas que llaman fariseos. Mientras que estás diciendo que ellos son los arrogantes que se están pensando mejor que tú. ¿Sí notaron eso? Por eso es que, por eso es que les digo, no quita el orgullo, o sea, se mantiene ese orgullo y se mantiene en la forma en la que están hablando estas personas. Y tampoco da fe. Bueno, entonces básicamente ese era el ejercicio, ¿sí? Es estar pensando en cómo está unido el pasaje, ¿no? Que fue más de ver solamente un versículo a la vez, ¿no? Es estar intentando unir todos los versículos, porque eso es lo que está haciendo aquí, ¿no? Está uniéndolos todo. Ok, ahora sí, vamos a seguirnos con el tema, porque como tal todavía no comienzo. Pero ya vieron lo más importante, ¿ok? Ya, ya vieron lo más importante, porque son todas las conclusiones a las que llegamos. Ahorita nada más las resumo yo un poquito más, ¿ok? Y la resumo básicamente en tres palabras, ¿no? Que es la de mirar, es la de mirar, severidad y bondad. Porque son las tres más importantes de este versículo 22, ¿sí? Mira pues la bondad y la severidad de Dios, ¿sí? Entonces noten, este pasaje, aparte de lo que acabamos de observar, más bien dentro de lo que acabamos de observar, nos muestra que la solución para quitar la arrogancia es mirar, ¿sí?
Y tenemos que destacar nosotros esta palabra de mirar. Y nos muestra que es mirar dos cosas. De un lado, mirar la bondad, de otro lado, mirar la severidad, pero ambas unidas quitan la arrogancia. ¿Sí? Entonces podemos frasearlo así. Puede ser la respuesta para la arrogancia es mirar la bondad de Dios y la severidad de Dios. ¿Sí? Ok, ahora sí. Vamos a enfocarnos en cada una de estas palabras, ¿va? Primero, mirar. Mirar. ¿Qué significa mirar, hermanos? Observar. Sí, observar, ver. Es literalmente eso lo que significa esta palabra. Pues está haciendo referencia a una palabra que significa observar, ¿no? Entonces está bien sencillo, ¿no? Pero quiero que noten que esta es una palabra bien importante en la escritura. Porque aquí nos está diciendo, si tú miras en verdad, si tú ves en verdad, vas a tener fe. Si tú ves en verdad, no vas a tener arrogancia, pero tienes que ver en verdad. ¿Sí? Es bien importante. Por ahí tenemos que hacernos un examen de ojos. ¿Cómo qué tal está nuestra vista, no? ¿Qué tal está mi forma de poder observar? Sí. Sí, mira, nuestra vista física está un poquito mal, pero gracias a Dios no solamente la parte física, ¿no? También es una parte espiritual, aquí en la que se enfoca es la espiritual, de hecho, ¿no? Pero es importante eso, ¿no? Que vea yo cómo están los ojos de mi corazón, ¿no? Qué tal observo yo? ¿Sí? Ahora, antes de que veamos eso y nos hagamos un autoanálisis, quiero que noten que esta palabra aparece mucho en la escritura y se da como solución para grandes salvaciones que hay en la escritura. ¿Okay? Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham, ¿qué creen que le dice? Para llamarlo a la fe. Mira las estrellas del cielo. Ese es uno, ¿sí? Yo estoy haciendo referencia a otro que está en Génesis 12, donde le dice, alza, no, mentira, yo estoy en otro pasaje, olvídalo, creo que el tuyo es el primero. Pero bueno, donde le dice él, alza ahora tus ojos y mira, y está viendo la tierra. Está diciendo, te voy a entregar así todo esto. Alza los ojos, mira, ¿sí? Mira las estrellas, mira la arena. A través de eso, ten fe en mí, ¿sí? Está diciendo. Otro pasaje, cuando Jehová se acerca con Moisés y le dice, Moisés, tú tienes que ir a hablarle a Faraón, tú tienes que estar haciéndolo de forma segura, vas a hablar de parte mía. Él no quería, ok, ¿qué le dice Jehová a Moisés para convencerlo? Tienes que ir, ¿sí? Le dice, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Qué está haciendo referencia a? Míralo, créelo, tú puedes hablar a Faraón con esa autoridad que yo tengo, porque estás hablando de parte mía, ¿sí? Estoy diciendo, mira y hazlo, ¿sí? Cuando Moisés le habla al pueblo de Israel en Deuteronomio y le está diciendo, decídanse a seguir a Dios, tienen delante de ustedes el camino de la muerte y el camino de la vida, ¿qué les dice? Y la respuesta es sencilla, porque siempre va a ser la misma, ¿eh? Pero les dice, exacto, les dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Sí? Diciendo, miren, ya les he dado las verdades, ahora créanlo. ¿Sí? Entonces noten que esta parte de mirar está haciendo referencia más que solamente observar algo, no está haciendo referencia a quererlo, a creer en verdad lo que se está diciendo, en este caso, o lo que se está mostrando. ¿Sí? Les voy a dar otros ejemplos más, no es porque me gusta mucho enfatizar el punto, pero bueno, Juan el Bautista, cuando quiere convencer a todos sus seguidores de que sigan a Jesucristo, le dice de forma literal, porque si no viene en nuestras Biblias, pero bueno, es la forma literal, les dice, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces está llamándolos a que vean a Jesucristo de una forma y que por eso crean en Él y se muevan con Él. ¿Sí? Cuando Pablo en Colosenses le habla a las personas de esta iglesia y le dice, básicamente, dejen el pecado, él les dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Cuando el Salmo 34 va y nos dice, básicamente enfócate en Dios, dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. ¿Sí? Entonces, de forma constante está llamándonos a mirar cosas.
Dios, ¿no? Nos está llamando a mirar realidades con nuestro corazón. Y si esas realidades las vemos, en verdad las creemos, pues vamos a poder reaccionar de forma correcta, ¿no? Pero tenemos que poder verlas. Esa es la parte importante, ¿sí? Y les decía que es más que solamente ver con los ojos, ¿no? Porque, sobre todo nosotros, no estamos viendo cosas físicas. Hay unas que sí, ¿no? Vemos el cielo y a través del cielo vemos la gloria de Dios. Y a partir de eso podemos colocar un poco de fe, ¿no? Podemos creer en que Dios es glorioso. Pero eso es limitado. ¿Tú ves a Dios en el cielo? Claro que sí. Pero lo ves mayormente en la obra de Jesucristo. Lo ves mayormente en la obra de la iglesia. Lo ves mayormente en cada uno de los actos que realizó en la antigüedad, como sacar a los israelitas de Egipto, como juzgarlos cuando estaban ellos en Israel, ¿no? Y exiliarlos. Pero tú y yo no estábamos ahí, ¿no? Entonces necesitamos un tipo de vista que supere esa parte física, que llegue a creer lo que dice la palabra y a través de creer eso, interpretar el mundo de otra forma, ¿sí? Entonces es la idea. Y es creer la palabra porque la Biblia nos dice la interpretación de Dios de todas las cosas. ¿Okay? Ahora, ya que nos movemos de esa parte de mirar, noten que Pablo está resumiendo lo que vamos a observar en la Escritura en dos formas. En la Escritura vas a observar la bondad de Dios y la severidad de Dios. ¿Sí? Esto es bien importante porque estas dos formas, por tanto, son las formas principales en las que vamos a observar los actos de Dios en toda la Escritura. ¿Sí? A lo que les comentaba la semana pasada, de hecho. La semana pasada les estaba comentando, por ejemplo, en el curso de predicación, que hay una teología bíblica que está muy buena, que se llama, ¿se acuerdan todavía del título? ¿Tú, Dian, te acuerdas todavía del título? De la teología bíblica que les mencioné allá arriba. ¿O tú te acuerdas? La que estuvimos repitiendo varias veces. La de James Hamilton Jr. Exacto, la de James Hamilton Jr., sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quiero poner el tema aquí a James Hamilton Jr. Lo estuviste diciendo muchas veces, entonces. Justo por eso volteé a ver a Dian. Pero no se preocupen, yo se los digo. Es la gloria de Dios A través de Cristo. a través de la salvación, a través del juicio. ¿Sí? Digo, yo las dije así, era diferente el fraseo, pero esa es la forma en la que yo lo decía. Entonces, noten que esta frase está englobando exactamente las dos partes que está diciendo esto, ¿no? Está diciendo es a través de la salvación, la bondad, a través del juicio, la severidad. ¿Sí? Y esas dos son las formas principales de ver la escritura. ¿Notan? O sea, siempre que vayas tú leyendo la escritura vas a encontrar estas dos y estas son las principales y son las que te tienes que enfocar. Que eso es lo que sacamos a partir de esto, ¿no? Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Chequen Éxodo 34, versículos 6 y 7. Nada más vamos a ver dos, pero Éxodo 34, chequen. Versículos 6 y 7. Este pasaje es muy famoso, es donde está Moisés revelándose, perdón, al revés, Dios revelándose a Moisés, ¿sí? Y revela su nombre. Sí. Ay, perdón. Sí. Pero bueno, ajá, chequen, está Dios revelándose a Moisés, está revelando su nombre, y chequen la forma en la que dice, ¿no? ¿Cómo se describe Dios? Y noten, va a ser a través de estas dos palabras, bondad y severidad, ¿sí? Se describe primero con bondad, chequen el versículo 6. Dice, pasó el Señor por delante de Moisés y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, bondad, ¿sí? Lento para la ira, abundante en misericordia y verdad. Otra vez, bondad. Que guarda la misericordia en millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Todo eso es bondad, ¿sí? Y luego hace un cambio brusco y pasa hacia la severidad, que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? ¿Notan? Entonces están los dos. Está la bondad y la severidad de Dios. ¿Sí? Les coloqué otro ejemplo el domingo,
la historia de Ana y Penina en Primera de Samuel. Ana no puede tener hijos. ¿Y qué hace Penina? La irrita, ¿no? Dice en Primera de Samuel 1:6, aprovechando. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola por cuanto Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Y qué sucede después? Se observa la severidad y la bondad de Dios. Con la bondad se observa para con Ana, porque le concede tener hijos. La severidad se observa para con Penina, porque ahora es humillada cuando se observa que Ana tiene hijos. Y entonces Ana se pone a hacer un canto. Primera de Samuel capítulo 2. Chequen. Y en ese canto habla exactamente acerca de esta bondad y de esta severidad. ¿Qué pasó? Creo que se cayó algo, ¿no? Más bien. Si quieres, dale, sí. Es que también se oye como un claxon, ¿no? ¿Sí? A ver, ahorita checa. Primera de Samuel capítulo 2. Chequen. Dice el versículo 1, nada más para que tengamos el contexto. Entonces Ana oró y dijo, ¿sí? Entonces empezó a orar, estaba cantándole a Dios, estaba diciendo qué tan grandioso es Dios, pero noten que también habla acerca de la severidad de Dios. Y une esos dos, chequen el versículo 2. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios. Versículo 1 terminaba, me regocijo en tu salvación. Noten, todo eso es acerca de bondad. Y luego versículo 3, no se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por él son pesadas las acciones. Siguen esta severidad. Quebrados son los arcos de los fuertes, y luego la bondad, pero los débiles se ciñen de poder. ¿Notan? Está yendo por esto, y este es el punto de todo. Versículo 6. El Señor da muerte y da vida, hace bajar el Seol y subir. ¿Qué pasó? No manches. ¿Pero están bien? Se ve que están bien. Va. Pedrito Sola. Chequen el versículo 7. Chequen el versículo 7. Chequen, dice el versículo 7. El Señor empobrece severidad y enriquece bondad. Humilla severidad y también exalta bondad. ¿Sí? Y así podemos seguir nosotros a través de todo el pasaje. ¿Sí? O sea, todo el pasaje está haciendo referencia a estas mismas ideas, ¿no? Entonces, noten, o sea, y estos no son todos los ejemplos, ¿no? O sea, en la Biblia está esto de forma constante todo el tiempo. Nada más tenemos que observarlo nosotros, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que está ahí. Y tenemos que darnos cuenta, como decían ahorita, no me acuerdo quién lo dijo, pero que decían, son necesarias las dos. O sea, no puede faltar ninguna de las dos. Si pierdes una de las dos, no vas a tener fe. ¿Sí? Entonces tienen que estar las dos. ¿Ok? Entonces vamos a ver nada más una cosa más. Exactamente qué severidad está hablando. ¿Qué severidad es esta? ¿Y qué bondad es esta? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? O sea, en el pasaje o mi libro. En Minecraft lo decía, el libro de Providencia. El juicio se veía la salvación de Dios a través del juicio y su gracia. Sí, sí. Mira, lo podemos saber porque es el tema de toda la palabra. Sí. Quiero saber cómo lo sabes, en dónde estamos. Pues porque Porque cortó, sí. cortó la raíz. Exacto, sí. Chequen lo que dice el versículo 22. Dice, la bondad y la severidad de Dios. ¿Cuál es la severidad? Dice el versículo 22. Severidad para con los que cayeron. ¿Notan? ¿Qué severidad está hablando? La severidad del juicio de Dios para con los que caen. ¿Sí? El juicio de Dios para con los que abandonan a Dios. ¿Sí? Así como Penina abandona a Dios y tiene esta severidad. ¿Sí? Y del otro lado, ¿cuál es la bondad de la que está hablando? La de salvación. La de salvación, exactamente. Porque dice, bondad de Dios si permaneces en su bondad. Y le está hablando a una persona salva. Está diciendo, tú estás en su bondad al día de hoy. ¿Sí?
Tú has probado su salvación, tú estás con Él, y si permaneces en esta bondad, vas a probar de una bondad todavía mayor. ¿Sí? La de la salvación. Contrario a eso, podría ser cortado. Entonces, juicio, alguien es cortado; bondad, alguien es salvado. Entonces, ese Sí. pasaje tiene un juicio de lo que se puede sacar de contexto al decir si permaneces, al decir que la salvación se pierde. Sí. Sí. Esa parte, digo, es bastante importante, ¿no? O sea, ¿será que la salvación se pierde a través de observar este pasaje? La semana pasada les estaba comentando que no, porque se nos muestra claramente en la palabra que todos los que son salvos se termina su salvación, porque es una obra de Dios, ¿no? Y lo que les comentaba básicamente era que vas bien lo que sucede con estos pasajes, cómo lo podemos armonizar, o sea, ver cómo es que empatan todos. Es que estos pasajes son la forma de Dios de guardar a sus salvos. Porque cuando Dios les muestra esos pasajes de tienes que permanecer en su bondad y ver la severidad de estar perdido. A través de esto, la persona salva dice, ¿sabes qué? Si está bien severo el juicio, entonces no quiero. Y si está bien buena la bondad, entonces sí quiero. Pero es eso básicamente. Entonces, noten entonces por qué tan importante esto, ¿no? Pues le estaba comentando hace rato, ¿por qué esto produce fe? En este caso, para lo que dijo Pedro ahorita, produce la fe que te mantiene creyente durante toda tu vida. Si tú quieres ser un creyente de aquí hasta que termine tu vida, vas a tener que estar observando de forma constante la severidad de Dios y la bondad de Dios. ¿Sí? ¿Notan? Por eso les digo, es bien, bien importante todo esto. Muy importante. Por eso Pablo decía, trabaja en su salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Sí? Entonces, noten la forma en la que está funcionando ahorita ya. Sí, resumido. Lo que está pasando entonces es esto. Cuando tú observas la severidad del juicio de Dios, cuando observas su ira, observas su dureza, observas su oposición, observas su ferocidad contra las personas que no son salvas, eso te dice a ti, yo no puedo recaer en una fe como la que tienen ellos, que es en sí mismos. Yo tengo que tener una fe en Dios como mi única esperanza. ¿Sí? Del otro lado, cuando tú observas la misericordia que Dios te está dando, la ternura, la salvación, la amistad, el amor que te está entregando, tú dices, como estoy viendo esto, quiero permanecer aquí. Y aumenta esta forma. ¿Sí? Y es la forma en la que funciona. O sea, eso es para los que ya son salvos. O sea, tú y yo que ya somos salvos, tenemos que estar haciendo esto un ejercicio constante. Si yo dejo de observar la bondad, voy a ser una persona ingrata, que va a pensar, o que lo merece, o que ya lo tiene de por sí, no va a estar agradecido al respecto de esto y va a estarse inclinando por irse moviendo hasta acá. No. Si yo no veo esto, esta severidad, voy a estar trivial, que es lo que les comentaba hace rato, ¿no? No voy a estar tomándome en serio que ciertamente sí tengo que temer. ¿Sí? Por aquí dice teme, es lo que decía en el pasaje que dijiste ahorita, ¿no? Versículo 18 creo que era. No seas arrogante, sino teme, no seas altanero, creo que dice, sino teme, ¿no? Entonces es la forma en la que funciona. Ahora, una última cosa, nada más para terminar. Quiero que noten que sí hay uno que tiene prioridad entre bondad y temor. ¿Ok? Quiero que me digan cuál. Es bastante obvio cuál, pero quiero que me digan después de cuál, por qué. ¿Por qué se nota en estos versículos? Joven, ¿quién quiere decir yo? ¿Cómo? ¿Cuál tiene prioridad entre la severidad y la bondad? ¿Y por qué? Ok. La bondad por el simple hecho de que la menciona más. La menciona más veces. Ese es un argumento. Todavía no llega al argumento. Entonces, sigue construyéndolo. ¿Qué más ves? Aquí. Sí. Sí, está en el versículo, está en el versículo. Porque si tú sabes bien cuando termina, como termina, pues de otra manera, tú también se las cortas. En esta manera. Ajá. Entonces,
Ajá, a ver si lo puedes explicar un poquito diferente. Lo dice primero. Puede ser que Vas, sí. la bondad es como el centro y la severidad es como la consecuencia de no haber recibido la bondad. Sí, ya casi estás ahí. Literal, ya casi estás ahí. Creo que el Señor se deleita o sea, es justo y severo en su juicio, pero se deleita en la misericordia y en la bondad. Sí, pero eso no está en el pasaje. Pero sí tienes un punto, ¿eh? Sí. Sí destaca, bíblicamente sí destaca más la bondad en general. Sí. Nada más, no, no, no. No, no, sí, sí, tienes un punto. Sí destaca más la bondad en general. O sea, sí se denota más que Dios se complace más en su bondad que en su severidad. Aunque se complacen las dos. Sí. Porque A ver si la misma severidad no hace alcanzar la bondad de Dios. Me voy a construir a partir de ese. Sí, sí. Porque el punto, si notan el punto de la severidad en este versículo, bueno, mejor dila tú, a ver si ya dices. Sí. pero para ti cuando vives, entonces quizás porque es para ti. Sí. No, sí estuvo muy bien esa. Sí. No, sí. Quiero que noten eso. O sea, noten primeramente que la bondad es algo que ya tienes. ¿Sí? O sea, eso puede ser un argumento a favor de que es la bondad, ¿ok? Porque dice, bondad si permaneces. O sea, ya tienes bondad, ¿sí? Si permaneces en su bondad. O sea, ya estás en la bondad, ¿ok? Entonces puede ser un argumento, que es lo que dijiste ahorita. Ahora, la que yo quería que notaran es que el punto de la severidad en este versículo es que permanezcas en la bondad, ¿sí? Eso es algo que está muy, muy diferente. O sea, el punto de la bondad es que permanezcas en la bondad y el punto de la severidad es que permanezcas en la bondad. Entonces, ambos están enfocados en la bondad, ¿sí? La severidad no es un bien en sí mismo, es un bien si te ayuda a quedarte en la bondad. La bondad tiene que ser exactamente lo mismo, tienes que permanecer en su bondad, ¿sí? Todos los dos están enfocados, por eso te les decía que tiene prioridad, porque el punto de las... Y por eso es que se menciona varias veces, por eso es que te decía, por eso es que se menciona varias veces. Sí. Se menciona varias veces porque el punto es que permanezcamos en la bondad, ¿no? Entonces, la severidad, su punto es ser guiado a través de observar esta severidad para con los que no son salvos y que te lleve a ti a estar más firme en esta bondad, ¿sí? Por eso esa es la forma en la que aparece aquí. Y esto aparece en muchos otros pasajes. Esta forma de hablar, ¿sí? Se nos coloca un ejemplo para que no busquemos lo mismo. Jesucristo, no se acuerdan ustedes del Sermón del Monte. Cuando Jesucristo termina el Sermón del Monte, dice, algo así como, sabio es aquel que escuche estas palabras y las ponga en práctica. Y eso lo dice justo después de que habló acerca de construir la casa sobre la roca y construirla sobre la arena. Si tú construyes sobre la arena, ves la severidad de Dios, entonces, más bien, si tú ves la severidad de Dios en construir sobre la arena, tienes que ser movido a construir en la roca, a estar en su bondad. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Entonces, nada más, vamos a terminar, ¿va? Tenemos que mirar la bondad, la severidad. Quiero que notemos nosotros, y esta es una pregunta personal, ¿qué tanto estamos captando la gravedad de la severidad de Dios? Así, evaluación personal, ¿qué tanto estás captando la gravedad de la severidad de Dios el día de hoy? Si la estamos captando de una forma correcta, hermanos, lo que tiene que suceder es que a partir de ver toda esa severidad tan grandota, nuestra visión de la bondad se incremente bien cañonamente. O sea, que a través de observar qué tanto merecías y no recibiste y cómo todas otras personas están recibiéndolo, tú digas, el amor de Dios es mucho mayor para conmigo de lo que esperaba. Es mucho más de lo que yo había pensado al inicio de mi salvación y así tiene que seguir.
de forma constante creciendo tu visión del amor de Dios, ¿sí? Por eso Pablo oraba de esta forma, ¿no? Quiero que veamos con todos los santos qué tan, parafraseado, grande es el amor de Dios, es el amor de Cristo, ¿sí? Entonces, es la idea. Tengo que ver la severidad y verla tan grandemente que observen la bondad de Dios. ¿Sí? No caigan en el error, hermanos, no caigamos en el error de la hipergracia que dice, no debemos de observar la severidad, porque si tú te pones a observar la severidad, vas a empezar a sentirte juzgado. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, si tú ves la severidad, perdónenme, vas a sentirte mucho más amado, no juzgado. ¿Sí? Hay que utilizarlo de esta forma correcta. ¿Sí? Entonces, hay que preguntarnos qué tanto captamos la gravedad de la severidad de Dios. Y hay que preguntarnos qué tanto captamos su bondad nosotros, ¿no? O sea, que en verdad le digas si en verdad te crees alguien bendecido. ¿Sí? Si en verdad podemos tener un buen gozo a partir de eso, ¿no? Si no observas esa bondad, si no disfrutas esa bondad, si no te inunda esa bondad, entonces vamos a caer, ¿no? Por eso mucho de lo que sucede usualmente antes de que alguien tenga una caída, hermanos, es que pierda el gozo. Antes de que alguien abandone la iglesia es que pierde el gozo, ¿sí? Antes de que alguien abandone la forma en la que vivía es que pierde el gozo, ¿sí? ¿Qué pasó? No puedo amargar. Veo a cada uno, literal, por tiempos. Casi que cuento el tiempo y miro a uno y luego miro al otro y no, me sigo así, no tiene nada, no tiene nada de significado. Sí. Vamos a terminar, ¿va? Para terminar, nada más me gustaría leerles algo que comentaba George Muller acerca de cómo es que le pasó esto a él, ¿no? De estar observando estas verdades en la palabra. Y quiero que sea un ejemplo para nosotros. Digo, porque eso les puedo decir de mi vida, pues si les soy bien honesto, no puedo decir tan buen ejemplo como quisiera, ¿no? Pero aquí tenemos nosotros, George Muller, un pastor muy importante, que estuvo muy fiel por muchos años, y en esta pequeña frasecita, él habla de 47 años de experimentar la verdad de la palabra. ¿Y qué resultado tiene en ti, no? 47 años, hermanos. No tengo 47 años. Nadie de aquí tiene 47 años. Pero imagínense 47 años de creyentes. O sea, ¿cómo vas a estar cuando tengas, dame sus 67? ¿Sí, no? ¿Cómo vas a estar cuando tú tengas ya 60 y... dame segundos. 65, ¿sí, no? Sí, 65. ¿Cuántos Que ya son muchas sumas. ¿Qué? 47, sí, en 47 años. O sea, bueno, él decía, durante los primeros 4 años después de mi conversión, a los 20 años, no hice ningún progreso porque descuidé la Biblia. O sea, tenía 24, llevaba 4 años y no veía ningún progreso en él. ¿Sí? Pero cuando leí regularmente todo el libro, es decir, sin saltarme las partes más importantes, con referencia a mi propio corazón y alma, progresé directamente. Y entonces mi paz y mi alegría continuaron cada vez más. Ahora llevo 47 años haciendo esto. He leído toda la Biblia unas 100 veces y siempre la encuentro fresca. Y cuando empiezo de nuevo, así mi paz y mi alegría aumentan cada vez más. ¿Notan eso? Estaría bien bonito, ¿no? En 47 años poder decir esto. Cuando nosotros tengamos 60, No. 74 años, 75 años. Yo 74, tú 75. Al revés. Entonces, hermanos, hay que apuntar por esto, ¿va? Vamos a terminar orando, ¿va? ¿Quién quiere orar, hermanos? ¿Quién quiere orar? ¿Cómo ven? ¿Quién se ofrece? Me gustaría que alguien se ofreciera. ¿Cómo ven? Vas, Dios. ¿Está bien si te la muevo para que salgas? Si no, si quieres apago, espera.
Ahí está, mira. Es ahora. Señor, gracias porque tú te has revelado a nosotros a través de tu palabra. Gracias por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque a través del juicio podemos ver qué tan poco merecedores somos de tu gracia, pero qué grande es el amor que has derramado sobre nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de nosotros, a pesar de que somos infieles, a pesar de que somos impuros, a pesar de que somos pecadores, Padre, tú nos has amado. Tú nos has amado y nos has entregado tu bondad que no merecemos. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia y gracias por la oportunidad de acercarnos un día más a tu palabra y gracias por mostrarnos estas verdades que aparentemente pueden estar ocultas, pero tú nos las enseñas hoy a través de Jesús, Señor. Gracias por su vida, gracias por el ministerio que has puesto en sus manos y gracias porque tú lo has usado para mostrarnos tu bondad y tu severidad al mismo tiempo, Señor. Permítenos verlas cada día de nuestras vidas, Señor, y que no nos alejemos de tu verdad, de tu palabra. Nunca, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta nueva oportunidad que tenemos, Padre. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perfecto, hermanos. Ahí estamos. ¿Les gustaría a alguien agregar algo? ¿Cómo ven?